Bienvenidos a nuestro programa Finanzas al Día. Todos los días escuchamos noticias donde nos mencionan qué es la política monetaria, la tasa de inflación, el interés, y lo que primero hacemos es hacer cálculos como para entender la situación. Pero esto es más sencillo, y el día de hoy trataremos temas que relacionan estas variables dentro de unas teorías como pueden ser la paridad de compra y adquisición, el efecto Fisher internacional, y trataremos de relacionar estas variables para que entendamos cómo impactan positiva o negativamente en nuestra economía. Empezaremos por definir qué es la inflación, y para ello tenemos que tener presente que básicamente la inflación existe ya que el gobierno y la banca central, para subsidiar sus gastos, emiten dinero, y al haber mucho dinero en la economía provoca que la moneda se deteriore. Le vamos a poner un ejemplo. Si en una economía donde hay 200 quetzales, tenemos dos productos, pueden ser dos puertas, para el ejemplo. El valor de cada puerta sería de 100 quetzales cada una. Pero si en esa misma economía aumenta la circulación de dinero y en lugar de 200 tenemos 2000, cada puerta valdría 1000 quetzales, y así sucesivamente. ¿Y qué sucede? Que al haber más dinero en la economía, el producto sube de precio. Porque básicamente la economía o el poder de un país no está en la cantidad de dinero o de oro que posea, sino en la capacidad de producir bienes y servicios. Pero ustedes se preguntarán cómo se calcula la inflación. Y para entender esto tenemos que tener en claro un concepto que oímos muy comúnmente, que es el índice del precio al consumidor, mejor conocido como IPC. Para términos explicativos vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que el precio de la coliflor aumenta un 4 o un 5%. Esto no causaría gran impacto en la economía como si este mismo porcentaje lo aumentaran los frijoles o el combustible, porque tenemos que tener en cuenta que para el ciudadano no todos los productos tienen la misma importancia, ya que unos los utilizan más que otros. En Guatemala, el encargado de determinar el índice de inflación es el Instituto Nacional de Estadística, conocido como INE. Otro concepto importante es la tasa de interés, y este se puede dar de una manera comprensible, y podemos decir que es el precio que tenemos que pagar por prestar dinero para adquirir un bien o financiar nuestras actividades. El interés que pagamos sobre el dinero que hemos prestado es el costo por adquirir ese servicio. Acá, como en cualquier otro producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda. Mientras más fácil es adquirir el dinero, la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si es más difícil conseguir el dinero, la tasa de interés sube. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de tasa de interés. La tasa activa, que es cuando nosotros vamos a una institución financiera y pedimos un préstamo, y la tasa pasiva, que es por el contrario, cuando nosotros vamos y dejamos nuestro dinero en la institución. Y por último les voy a definir qué es el tipo de cambio, que es la tercera variable de la que hablaremos el día de hoy. Y esta se puede definir como la tasa o la relación que existe entre dos valores. Esa tasa es un indicador que indica cuántas unidades de una divisa tenemos que pagar por obtener otra. Acá en Guatemala la divisa más común es el dólar. Acá cabe mencionar y hacer énfasis en dos temas. Cuando nos dicen apreciación y depreciación de la moneda, y esto es sencillo. La apreciación es cuando pagamos menos de nuestra moneda, en este caso serían los quetzales, por un dólar. Caso contrario sucede con la depreciación, cuando tenemos que pagar más por un dólar. Pero para ampliar este tema, el día de hoy nos acompañan dos estudiantes de la especialidad del área de finanzas. Ellos son Juan Pablo Perucina y Sergio Juárez. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Juan Pablo, me gustaría que me hablara usted sobre qué es la paridad del poder de compra. Bueno, para definir la paridad del poder de compra es necesario primero que definamos qué es poder de compra. El poder de compra es la cantidad de bienes o servicios que pueden comprarse con un determinado ingreso y refleja el valor del dinero en términos de bienes y servicios que pueden adquirirse con él. La paridad del poder de compra afirma que los tipos de cambio entre las diversas monedas deben ser tales que permitan que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. Cuando esto no sucede, significa que una moneda está subvalorada o subvaluada. El valor de una moneda debe ser determinado por las fuerzas de mercado, no por los gobiernos u otros grupos de interés. Al hablar de paridad, en esta teoría es otra palabra que significa equilibrio o igualdad.
El valor de una moneda debería ser determinado por las fuerzas de mercado, no por gobiernos o grupos de interés. La hablar de paridad en esta teoría es otra palabra que usamos para equilibrio o igualdad del valor en relación con los bienes que pueden comprarse. Y Juan Pablo, ¿usted nos podría dar un ejemplo de la paridad de poder de compra? Bueno, por ejemplo, si el tipo de cambio del dólar norteamericano con el quetzal guatemalteco es de 7.96 quetzales por $1, entonces un producto que cuesta $1 en Estados Unidos deberá costar 7.96 quetzales aquí en Guatemala. Cuando el caso es este, las dos monedas están en paridad y se espera que el tipo de cambio permanezca generalmente constante. Juan Pablo, ¿podría decirnos cuál es en sí la importancia del poder adquisitivo? Bueno, la paridad de poder adquisitivo es un método que usamos para diferenciar los costos de vida entre los países. Y Juan Pablo, tengo entendido que existen 3 versiones de la paridad de compra. ¿Podría hablarnos sobre eso? Bueno, las 3 versiones de la paridad de poder de compra que existen son la ley de precios únicos, la paridad de compra absoluta y la paridad de compra relativa. La ley de precios únicos establece que en mercados competitivos con libres comercios y sin costes de transporte, los productos idénticos vendidos en diferentes países deben de tener el mismo precio, cuando se expresan en términos de la misma moneda, independientemente del lugar que se venda. La paridad de poder de compra absoluta sugiere que los precios de la misma canasta de bienes en dos diferentes países deben de ser iguales, cuando se mide en una moneda común. Y la paridad de compra relativa considera que existen imperfecciones en el mercado, como los costos de transporte, aranceles y otras cuotas. Debido a estas imperfecciones en el mercado, los precios de la canasta básica de los productos no necesariamente serán los mismos cuando se miden en la misma divisa. Sin embargo, expresa que el tipo de cambio en los precios de las canastas debe ser similar cuando se miden en una misma divisa, siempre y cuando los costos de transporte y las barreras comerciales permanezcan sin cambio. La paridad de poder de compra relativa la podemos usar para estimar cómo variará el tipo de cambio en respuesta al cambio en la inflación entre los países. Y Juan Pablo, ¿cuáles son las desventajas de la paridad del poder de compra? Bueno, las variaciones a corto plazo entre los precios de los bienes y los servicios llevan a una paridad de poder adquisitivo inexacta. Factores tales como la diferencia entre las regulaciones fiscales y las restricciones comerciales impuestas por los diferentes países influencian el resultado de la paridad de poder adquisitivo. Al elegir la canasta de bienes y servicios errónea, el resultado puede ser malinterpretado. Distinguir entre la calidad de los bienes en un país y el equivalente de los bienes en otra tendrá un efecto en el resultado de la paridad del poder adquisitivo. Y en relación al tema, el compañero Sergio Juárez nos hablaba sobre una teoría muy interesante, que es la del índice Big Mac. Compañero, ¿qué me puede usted decir sobre esta teoría? Este es un índice publicado por la revista El Economista, elaborado a partir de una investigación no científica que permite comparar el poder adquisitivo de distintos países donde se vende la hamburguesa. La finalidad del índice es comparar mediante el precio de venta de la hamburguesa el costo de vida de los países donde se comercializa. Otro objetivo que tiene este índice es que pretende establecer si las monedas locales están sobrevaluadas o si están subvaluadas en relación al dólar estadounidense. Este índice es meramente informativo y puede analizarse desde muchos puntos de vista. Esto lo que pretende es comprobar si las monedas de los países en donde la cadena de comida rápida tiene sus sucursales está en su tipo de cambio correcto. Compañero, ¿y en qué básicamente se basa este índice? Este índice se basa su sistema en la teoría de la paridad de poder adquisitivo, que sostiene que el concepto de que $1 nos debe de servir para comprar bienes y servicios por igual en todos los países del mundo. Ah, qué interesante. Y dígame, ¿cuándo se publica esta información? Esta información se publica 2 veces al año, en el mes de julio y en el mes de enero. Bueno, y para concluir esta sección, Sergio, ¿usted me podría decir si hay otro tipo de indicador similar al del Big Mac? Sí los hay. Está el índice del iPhone y está el índice de Starbucks. Estos miden exactamente lo mismo, solo que utilizando una canasta de bienes distinta. Como podemos observar en la gráfica, hay casos en donde su moneda está sobrevalorada, como en el caso de Venezuela, y subvaluada, como en el caso de India. Qué interesante, compañero Juárez. Bueno, yo les agradezco mucho estar aquí en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Creo que hemos aprendido mucho sobre estas teorías, pero para continuar con otras relacionadas al tema, nuestra compañera Cristi Monterroso hablará sobre otras. Gracias, Gaby. Estamos acá continuando con nuestra edición de Finanzas al Día. Estamos para esto con Cristian Aramón y Maribel Pérez.
para continuar con el tema de la relación entre la tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio. Continuando con otra de las teorías que se ve afecta a las variaciones en el tipo de cambio, el interés y la inflación, tenemos el efecto Fisher. El efecto Fisher nos habla que las tasas de interés reales deben ser iguales en todas partes y las tasas de interés nominal van a cambiar según la afección que tienen con la tasa de inflación. Entonces acá podemos ver nuevamente la relación que tienen estas tres variantes y lo que influye en estas teorías, y en esta se ve reflejada. Para continuar y para explicar un poco mejor el efecto Fisher, pasamos con Maribel para que nos ahonde un poco más en el tema. Maribel. Gracias, Cristi. Continuando con el tema del efecto Fisher, yo les voy a hablar un poco acerca de qué consiste. Para las ciencias económicas y para las matemáticas financieras. Este sirve para estimar la tasa de interés nominal y la interés real y en torno a la inflación. El nombre de Fisher proviene del matemático economista E.P. Fisher, del cual se hizo famoso por la formulación de la teoría cuantitativa del dinero. Para este efecto Fisher lo utilizamos para hacer un análisis futuro en torno a la economía y para hacer un análisis pasado en torno al análisis de algún depósito o una cuenta que realicemos en algún banco. El efecto Fisher se toma en cuenta a nivel nacional para poder ver cuál es la tasa de interés real que se va a obtener al finalizar un plazo determinado. Por ejemplo, no es el 7% que se va a ganar realmente, sino que por la pérdida del poder adquisitivo y es afectado por la inflación, realmente obtenemos un 5%. Eso lo vemos a nivel nacional. Ahora, para ver el efecto entre otros países, para eso está el efecto Fisher internacional. Gracias, Maribel, por tu explicación. Entonces continuamos con la siguiente teoría, que es el efecto Fisher internacional. Esta teoría también nos sugiere que si la tasa de inflación varía, como consecuencia tendremos variaciones en el tipo de cambio. Entonces, si sabemos que la tasa de interés real debe de ser igual en todos los países, podemos decir entonces que si las tasas de interés nominales varían, esta va a ser consecuencia de la inflación esperada que tiene cambios en los países. Definido entonces el efecto Fisher internacional, Cristian nos... Con mucho gusto, Cristi. Vamos a suponer que tú tienes una inversión o quieres invertir. Tú verificas acá que hay un tipo de cambio al día de 7.95, si mal no estoy. Entonces, tú quieres invertir en bonos, tanto aquí en Guatemala como en Estados Unidos. Y tienes los bonos en Estados Unidos te dan una tasa de un 5%. Pero ¿cuál es la tasa que estamos manejando aquí en Guatemala? Un 10%. Lo que vamos a buscar es ver qué tipo de cambio vas a tener al terminar esta inversión. Entonces, tú vas a multiplicar el 7.95 que tenemos actualmente dividiendo la tasa en nuestro país, que es el 10%, dentro del 5% en Estados Unidos. Eso nos va a dar un valor, un tipo de cambio futuro. Por ponerte un ejemplo, que nos dé un valor a 8.27. Entonces, lo que quiere decir que va a haber una apreciación de la moneda extranjera, en este caso, respecto a la nuestra, lo cual es el razonamiento que nos trae el efecto Fisher internacional. Muchas gracias, Cristian, por tu ejemplo aplicado a la realidad nacional del efecto Fisher internacional. Para concluir con el segmento, tenemos a Pablo Arriaga, quien nos va a hacer la relación más detallada de la tasa de cambio, la tasa de interés y la inflación. Muchas gracias, Cristina. A manera de conclusión de este tema, tenemos que tomar las 4 variables que se implican en estas 4 teorías. ¿Cuáles son estas variables? El tipo de cambio spot, el tipo de cambio forward, el diferencial de la tasa de interés y el diferencial de la tasa de inflación.
El tipo de cambio spot nos indicará el precio que tendrá el tipo de cambio al momento de hacer una transacción inmediata. El tipo de cambio forward es el tipo de cambio que pondremos porque pagaremos en una fecha posterior. La diferencial de las tasas de interés se podría decir cuando es el efecto Fisher normal, que es el interés nominal menos la inflación para llegar al interés real. Pero cuando lo hacemos entre dos países diferentes, será la diferenciación de las tasas de interés entre dos países. ¿Y qué es la diferencia? ¿Y qué es la diferencia entre las tasas de inflación? La diferencia entre la tasa de inflación es el margen de aumento de los precios en un país contra el otro. A manera de conclusión, las cuatro teorías tienen dos variables básicas. Por ejemplo, la paridad de la tasa de interés tomará la variable del tipo de cambio forward y el tipo de interés. Al hacer la operación, la tasa de interés nivelará el contrato forward para que éste siempre tenga un mismo valor. Al momento de la paridad de poder adquisitivo o la paridad de poder de compra, este tendrá la inflación y el tipo de cambio spot. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizar la transacción, la inflación hará que el tipo de cambio se mantenga, o no que se mantenga, sino que baje o suba dependiendo de la inflación del país. Y al hablar del efecto Fisher internacional, lo que nos indica que a través de la tasa de interés del país y del tipo de cambio spot, la tasa de interés nivelará el tipo de cambio. A manera que estas tres teorías lo que buscan es evitar que haya un arbitraje o que alguna de las partes salga beneficiada. Y esto es necesario ya que los tipos de cambio los tiene que nivelar el mercado y no los gobiernos. Solamente gracias, esto fue una edición más de Finanzas al Día.